Hola, te damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de la reunión de la Casa del Padre. Hemos preparado un hermoso tiempo para conectarnos con el corazón de Dios. Así es que sigue las instrucciones. Número 1, prepara tu palabra, la Biblia, para lo que Dios va a hablar. Número 2, tus implementos para tomar nota de lo que Dios quiere hablarnos. Número 3, en lo posible, utiliza tus audífonos para no distraernos. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Iglesia Casa del Padre. Qué alegría, qué bendición volvernos a encontrar en esta plataforma, pero sobre todo a encontrar como iglesia, como familia. Qué bendición, ahí donde estás, alaba al Señor. Si puedes escribir de dónde nos estás mirando, qué alegría, qué bendición. La Casa del Padre. Vamos a exaltar y adorar a nuestro Dios con júbilo y alegría. Vamos, levanta tus manos y declara: mi Dios es grande. Oh, oh, oh. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. No hay como tú. Brillas en la oscuridad, el polvo nos levantará. No hay nadie como tú. No hay como tú. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Aleluya! Oh, brillas en la oscuridad, el polvo nos levantará. Nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Aleluya, vamos. Aleluya. Nuestro Dios es grande, Él todo lo puede. Oh, si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Aleluya, vamos. Dios es grande, Dios es fuerte. No importa lo que tú estés atravesando, alaba al Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios
Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Así es. Hay quien diga amén. ¿Quién nos podrá vencer? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás. En Cristo somos libres. Ninguna circunstancia de esta vida nos va a robar nuestra libertad en Cristo. Vamos, amada hermana, amado hermano, alaba al Señor ahí donde estás. Alábalo, adóralo. Dile, Señor, gracias, porque tú con tu sangre preciosa, Jesucristo, compraste mi verdadera libertad. Somos libres, somos libres, libres. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu libertad. Oh, gracias. Te adoramos, te exaltamos. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Jesucristo me libertó. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. ¡Vamos! Levántate en fe en esta tarde y decláralo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy.
no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Así es. Soy libre. Vamos, decláralo. Soy libre de la depresión, soy libre de la angustia, de la culpa. Soy libre de todo ataque del diablo. En Cristo Jesús somos libres. Nuestro Dios es incomparable. Dios es incomparable. Vamos, sigue cantando al Señor. Derrama tu alma, derrama tu corazón ante Él. No hay nadie más importante que nuestro Dios. Adora a la iglesia, vamos. Oh, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de nosotros? Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Levanta tus manos al cielo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Te amamos, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, todo mi interior es cautivado por tu amor. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Levanta tus manos, casa del Padre, y adórale, adórale, adórale. Aleluya.
Señor. Aleluya, Él es digno. Aleluya, toda lengua confiese. Aleluya, 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 aleluya. Te amamos, Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos. Aleluya, aleluya. Cantamos a la roca. Aleluya, le damos honra. Oh, aleluya. Eres Dios eterno. Eres Dios eterno. Solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, Santo. Aleluya, te adoramos, te adoramos. Aleluya, Padre amado. Aleluya. Vamos, levanta tus manos y adórale, vamos. Aleluya, digno, digno. Aleluya, no importa lo que esté pasando. Aleluya, mi alma te exalta, Rey. Aleluya, eres nuestro Dios. Aleluya, Padre, Padre. Aleluya, tú eres nuestro Padre. Aleluya, victorioso. Aleluya, Cordero. Aleluya, eso es, vamos. Aleluya, adoramos tu nombre. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, eres Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Alaba al Señor, vamos. Aleluya. Toda lengua confesará su nombre. Aleluya. Él es Dios de nuestra salvación. Aleluya, aún en la prueba podemos cantar. Aleluya, en el dolor cantamos. Aleluya, nuestra fe. Aleluya, va creciendo, va creciendo. Aleluya, te declaramos rey. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya,
Dios incomparable. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias, Señor, por tu iglesia. Amén y amén. Gracias, Señor. ¡Qué bendición! Cada miércoles tenemos el gran privilegio de poder unirnos a través de esta plataforma y juntos desde el país donde tú estás, desde la ciudad donde te encuentras, poder adorar y exaltar a nuestro grande y poderoso Dios. Pero también ser alimentados con la palabra. Y la semana pasada, el miércoles pasado, tuvimos adoración, tuvimos palabra y tuvimos el lanzamiento de nuestra canción Dios salva a Colombia. Y sabemos que esa canción trascenderá, que esa canción realmente llevará ese mensaje de reto para estar de rodillas con nuestras manos levantadas, clamando y pidiendo por tu nación, por mi nación. El Señor dice que solo una persona que Él busca, que tenga el compromiso de pararse y de ponerse en la brecha y de hacer vallado a favor de la nación para que Él no destruya, y Él lo hará en respuesta a tu oración y a mi oración. Y la semana pasada, en el estudio de nuestra palabra del seminario que ya estamos a punto de concluir, el poder de la honra, estuvimos hablando acerca de la honra a las autoridades civiles y gubernamentales, a las autoridades sociales, a las autoridades familiares, y quedamos para hoy con las autoridades espirituales. Y yo quiero que tú prepares tu corazón, que tú le pidas al Señor que, así como nos ha dado entendimiento para honrar el padre, la madre, para también respetar a los hijos, para respetar las autoridades del gobierno de nuestra nación, civil y también social, nosotros podamos entender qué importante es honrar las autoridades espirituales. Incline su rostro allí. Vamos a hacer una corta oración. Padre, pedimos ahora que tu Espíritu Santo traiga a nuestras mentes y a nuestros corazones la luz de tu palabra, que podamos ser enseñados por ti, que podamos llegar a esa esencia que muchos no conocen, que muchos de pronto conocen algo, que muchos ni siquiera lo han practicado, pero que muchos sí caminan en este principio de honra a las autoridades espirituales. Háblanos, Espíritu Santo, confróntanos y llévanos a aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús. La honra a las autoridades espirituales. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Qué hermoso, ¿cierto? Y así como Dios exhorta a los hijos a honrar a su padre y a su madre, Dios esa tarde quiere hablarnos a los hijos espirituales, a los discípulos, la necesidad de honrar esa autoridad espiritual que está sobre tu vida, de ese liderazgo al cual tú has venido a estar bajo su cobijo, honrarlo de manera
buena para que podamos realmente ser bendecidos y para que podamos caminar en una victoria maravillosa. Ahora, yo quiero trabajar 2 puntos, voy a mencionar 3. El último de estos 3 puntos es con el que voy a cerrar la próxima semana el seminario de honra. Va a ser una palabra que te va a llegar al corazón, vamos a cerrar con broche de oro. Y voy a estar orando que esa palabra con que cerremos sea palpable en tu vida, en tu familia, en el ministerio que Dios te ha entregado, en el trabajo que Dios te ha puesto a realizar. Así es que pongamos mucha atención este mensaje y el que viene con el cual cerraremos. 3 aspectos que voy a trabajar entre este miércoles y el otro. 2 voy a cubrir ahora y el otro queda pendiente. Voy a hablar primeramente de cuáles son las características de un verdadero corazón pastoral. El punto número 2 que voy a trabajar hoy es cómo podemos honrar a los pastores. ¿De qué manera yo puedo honrar a mi pastor, a mi pastora? ¿De qué manera puedo honrar a ese padre, a esa madre espiritual, a ese líder que ha sido de tanta bendición para mi vida? Yo le doy gracias a Dios porque a lo largo de los años que llevamos con mi esposo, de haber conocido al Señor como nuestro Salvador personal, yo le doy tantas gracias a Dios que sin conocer nada de lo que hoy estoy compartiendo, sin conocer nada de ninguna de esas escrituras, desde muy temprano, al comenzar nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo nos guió a honrar a nuestros líderes, a honrar a nuestros pastores. Y así ha sido por casi 45 años que voy a tener de haber conocido al Señor y de que hemos trabajado en este ministerio. Y gracias a Dios por esto, porque eso ha traído el principio de siembra y de cosecha. Nunca imaginé que Dios a lo largo de este caminar cristiano me llevara al punto donde me ha traído. Y yo puedo darle gracias a Dios por la honra que he recibido en mi nación y en muchas naciones de la tierra, a quien la llevo en mi corazón. Así es que aquí Tesalonicenses está haciéndonos el llamado a honrar. ¿Cuáles son las características de un verdadero corazón pastoral? Tú me dices, Signa, ¿por qué comienzas con este punto? Porque es importante que tú entiendas de verdad quién es una persona que desarrolla este ministerio, este llamado pastoral. Nosotros vemos en Juan capítulo 21, versículos 14 al 17, ya el Señor próximo a ir a la cruz, ya después de haber ido a la cruz y después de haber resucitado, una mañana que Él se encuentra con sus discípulos en esos días donde Él compartió con ellos después de su resurrección, que de hecho ellos no lo identificaban muy bien. Los discípulos estaban allí, habían estado pescando, no habían cogido nada, y el Señor viene a ellos y los invita a desayunar. Les dicen que echen las redes y sacan pescados, aparten unos, cocínenlos, y Él desayuna con ellos. Qué cosa más hermosa. Y allí Él confronta a Pedro. A Pedro en este pasaje de Juan 21, con 3 preguntas que le hace a Pedro, y al mismo tiempo esas 3 preguntas llevan 3 peticiones. Ahora recuerde que Pedro había negado al Señor 3 veces. Había dicho, no soy su discípulo, no lo conozco, no tengo ni idea de qué me están hablando. Y ahora el Señor viene a los discípulos
pero viene a Pedro para restaurar ese rompimiento que Pedro había hecho al decir: no lo conozco, no soy su discípulo, pero ¿cómo si hablas como él? No sé de qué me hablan. El gallo cantó y Pedro entró en arrepentimiento. Pero ahora aquí está frente al Cristo resucitado. Y después de ese desayuno, el Señor va a Pedro y le hace 3 preguntas y 3 peticiones. En cada una de esas preguntas hay una petición. No vamos a leer el pasaje porque es muy conocido, y el Señor se para al frente y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, él le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero le pregunta: ¿me amas más que a esto? Es la primera pregunta. ¿Me amas más que a esto? Llevándolo al punto de saber que el amor por Dios está por encima de todos los amores sobre esta tierra. Aún del amor a los hijos, del amor a los padres, del amor al esposo, a la esposa. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes, te amo, te amo. Y él le hace la primera petición: apacienta mis corderos. Y luego vuelve y le lanza la segunda pregunta, que es la misma: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, mis ovejas. Y la tercera pregunta es igual: Pedro, ¿me amas, Señor? Tú conoces lo que hay en mi corazón. ¿Por qué me preguntas eso? Pedro, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. Es increíble porque en esto que él está hablando, está precisamente el Señor llamándolos a ser como Él. Él era el pastor de pastores, Él los pastoreó a ellos, Él pastoreó la gente que se acercaba a su alrededor. Ellos tenían que ahora en adelante recordar cada momento, cada instante, cada evento donde la gente venía y donde ellos estuvieron, fueron consolados, fueron animados, fueron instruidos, fueron cuidados, dio su vida por ellos. Y él está diciendo a Pedro, precisamente el verdadero corazón pastoral tiene tan presente el amor. Si amas al Señor, amas las ovejas. Y recordarle: Pedro, no son tus ovejas. Tú vas a cuidar, tú vas a apacentar, tú vas a pastorear mis ovejas. Y esto tenemos que entenderlo todos los que hemos sido llamados al oficio pastoral. El oficio pastoral, el llamado al ministerio pastoral. Tenemos que reconocer que no son mis ovejas, sino que son las ovejas del Señor. El llamado a cuidar la grey de Dios no es fácil. El verdadero corazón pastoral se identifica. El verdadero corazón pastoral llora. El verdadero corazón levanta a otros, alimenta a otros, cuida a otros, recorre millas extras. A veces solamente quieres llegar y acostarte, pero hay una llamada de una oveja que está pasando por un momento difícil. ¿Cómo puedes dormir? No, tienes que devolver, porque ese mensaje que te está enviando no es un mensaje cualquiera, es: no sé qué hacer en este momento. Esta es mi situación, llámeme tan pronto pueda. No importa la hora, allí tienes que llamar. En estos últimos tiempos es muy triste lo que hemos visto, profunda tristeza, escuchando tanto abuso, tanta manipulación de muchos que se autonombran pastores, de muchos pastores, de muchos apóstoles, de muchos profetas, de muchos preocupados por ellos mismos, pero no por la grey de Dios. No es mi grey, no es mi rebaño, es el rebaño del Señor. Y ha habido ovejas esquiladas vez tras vez, heridas, engañadas, llevadas a una vida de control, de manipulación para beneficio propio. Por eso quise empezar con el verdadero
corazón pastoral. Los verdaderos pastores ministran el amor, el cuidado, se entregan al pueblo que Dios les ha colocado bajo su pastoreo, porque van a tener que rendir cuentas al Señor. Así es que lo primero que vemos aquí es hermoso, ¿no? Es que el verdadero corazón pastoral es consciente de que no pastorea sus propias ovejas. Yo creo que necesitamos decir, no son mis ovejas, pastoreo las ovejas del Señor. Y de eso tenemos que ser claros. Segundo, el verdadero corazón pastoral no busca su propia gloria. Busca la gloria del que le llamó. En todo. Busca la gloria del que le llamó. Jesús, hablando a los fariseos que tanto le atacaban, en Juan capítulo 5, versículo 41, Jesús les dijo: gloria de los hombres no recibo. Yo he venido en nombre de mi Padre, porque él honraba a su Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ese es Juan capítulo 5, versículo 41 y 43 al 44. No buscamos nuestra propia gloria en todo lo que somos, porque lo que somos se lo debemos a Él. Todo lo que realmente somos, mi identidad está en Él. Todo lo que hacemos se lo debemos a Él. Los dones que tenemos para ministrar a otros es porque Él nos lo ha dado. Y gracias, Señor, por los dones que tú has dado a mi vida. El don de poder comunicar tu palabra, la pasión por tu palabra, las unciones que vienen para respaldar esa palabra, los milagros, todo viene de Él. No buscamos nuestra propia gloria. Esa es la diferencia con el corazón verdadero de pastor y aquel que se autonombra, que solo busca lo suyo propio. Y hay que tener cuidado con esto. Yo estoy haciendo una escanografía de lo que es el verdadero corazón pastoral. Viene a mi mente ahorita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, creo que es el capítulo 5, me parece, ¿sí? En el versículo 15, voy a leer desde el 14, Jesús dice, Él está sanando a un leproso. Usted recuerde que la lepra era una enfermedad contagiosa y la persona leprosa tenía que ser excluida de su círculo familiar y social. Tenían que estar afuera del campamento, ¿no? Pero el Señor tocó a ese leproso, que no podía tocarlo porque estaba leproso y era contaminarse. Pero en el verso 13 dice, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Versículo 15 es lo que quiero que mire. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Y yo quiero decirte algo sobre este pasaje. El Señor en su ministerio hizo maravillas, hizo milagros asombrosos. Recuerde que Él no buscaba su gloria, sino darle gloria al Padre. Usted y yo no podemos
como pastora, como pastores que me están escuchando, como líderes, no buscamos nuestra propia gloria, sino la gloria de aquel que nos llamó, de Jesucristo. A Él la gloria. De hecho, el Espíritu Santo dice que glorifica al Hijo. Mire, ese orden en la Trinidad es asombroso, ¿no? Pero en este pasaje, algo que me llama la atención es que el leproso fue sanado. Y sabíamos que el leproso iba a salir corriendo a gritar: Él me sanó, como fue el ciego sanado. No el paralítico de Betesda, ese no dijo nada, se fue y se metió entre la multitud. Es más, estaba más bien negando. Pero el ciego vio y gritaba y decía: él me sanó. Y le dijo: no lo digas a nadie. Pero era imposible, la gente no podía retener. Seguro este leproso sanado fue y lo divulgó. Y allí es donde dice: pero su fama crecía más y más. Y voy paso a paso. No podemos impedir que la fama llegue, que la fama nos alcance. Eso no está en mis planes, seguro que no está en tus planes. Caminamos y tratamos de caminar cada día en la sencillez, en la humildad. En esa dimensión queremos caminar. Es la gloria de Él. Pero la fama va a llegar. La fama nos va a tocar. La gente va a saber que tú y yo somos usados por el Señor. El problema no es que la fama llegue. El problema es si yo recibo la fama. ¿Qué hacer cuando la fama llegue? ¿Qué hacer? Hacer lo que hizo el Señor. Dice: su fama crecía más y más, mas Él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. La oración nos mantiene de rodillas ante un Dios grande, ante un Dios maravilloso, que se dignó llamarte a ti para entregarnos las ovejas que Él ama, para que se las cuidemos. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, el verdadero corazón pastoral no busca su propia gloria, sino la de Dios. Caminamos en sencillez, caminamos en humildad, caminamos en esa dimensión, ¿no? Tan preciosa, tan preciosa. Gracias al Señor. Entonces, el verdadero corazón pastoral entiende que no son sus ovejas, sino las ovejas del Señor. Y uno cuida más lo que le prestan, lo que le dicen que cuide, lo cuida más que si fuera lo propio. Número 2, el verdadero corazón pastoral no busca su propia gloria, sino la de Dios. Número 3, los verdaderos pastores se alinean al consejo de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versículos 1 al versículo 4, Nueva Traducción Viviente. Yo quiero que mire 4 aspectos en estas escrituras que Pedro está hablando de lo que es la esencia del verdadero pastor. Dice: y ahora, ya él está animando a su gente, y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. Ahora, cuando Pablo y Pedro hablan de ancianos, está hablando de pastores. Dice: los ancianos en las iglesias. También soy anciano, dice Pedro, y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado en todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, como pastor, igual que ustedes, les ruego. Miren, no dice les pido, les ruego. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Cuántos años han pasado? Y Pedro todavía se acuerda, lo tiene presente, que no son sus ovejas, que es el rebaño que el Señor Jesucristo le entregó. Ya aquí son muchos años. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal
que pueden obtener de ello. La Reina Valera dice, no por dinero, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, Reina Valera dice, el príncipe de los pastores, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Ay, Señor, qué hermoso. Y en estos 4 versículos, Él habla de 4 verdaderamente condiciones que el pastor debe practicar, debe tener. Número 1, dice que un pastor conoce los procesos del sufrimiento. Ha pasado por pruebas, ha pasado por quebrantos, ha pasado por procesos, ha pasado por persecuciones familiares, de ciudad, ha pasado por enfermedades, ha pasado por miles de cosas, ha pasado por mares tempestuosos, por desiertos. Es allí donde nuestras vidas son procesadas y trabajadas para parecernos a Cristo. Es por eso que Él dice aquí, yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y es por eso un verdadero pastor conoce los procesos, conoce los sufrimientos, ¿cierto? No decimos, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Es duro, pero pasamos. Y no es un proceso, es proceso tras proceso. Y entre más proceso, como decía Pablo, realmente no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que no se ve, lo que se ve es pasajero. Esto va a pasar, dice Pablo, y por eso en 2 Corintios 4:17 él dice, esta leve tribulación momentánea, y le dice lo que esa tribulación momentánea produce es un cada vez mayor y eterno peso de gloria. No miramos el proceso. Entonces es la primera característica. Uno sabe cuando un hombre y una mujer han sido procesados, porque realmente la gloria de Dios se refleja en ellos, porque realmente el carácter de Cristo se palpa en ellos. Número 2, el verdadero pastor cuida el rebaño del Señor con amor y compasión. Dice, no porque me toca hacerlo, ay, no porque me pusieron, no, es con amor y compasión. Sabe, a veces es tanto lo que tienes que escuchar, porque no solamente hablando de mi propia vida, yo tengo el cuidado de casa del Padre, de las ovejas maravillosas que Dios me entregó para cuidárselas, de casa del Padre. Tú no imaginas cómo uno planea un día con 6, 7 cosas que tiene que desarrollar y termina el día habiendo respondido a 15 o a 20 que no estaban en el programa, pero que no puedes decir no. Y a veces yo digo, ay Señor, es que no quisiera sentir, no quisiera que no me doliera, pero tú lloras con los que lloras, sufres con los que sufren, tantas cosas que se tienen que vivir y el corazón pastoral no puede quedarse quieto, le duele, siente el dolor de esa oveja, de esa familia, de esas pérdidas, de ese sufrimiento. Y tantas veces uno quisiera decir, ay, yo quisiera tener un corazón que no sintiera esto. Bueno, si tú lo sientes y lloras, bienvenida a mi club, maravilloso. Entonces, cuidar el rebaño del Señor con amor y compasión. Número 3, no pastoreamos, escuche bien esto, un verdadero corazón pastoral no pastorea por plata. No por ganancia. Esa no es la motivación. Signo pesos no está. Por eso es que necesitamos saber quién tiene corazón pastoral, porque el verdadero corazón pastoral se demuestra porque su única pasión son las almas que el Señor le ha entregado, y a ella, a ese llamado le da todo el tiempo necesario. No por plata, no porque le retribuyan, no por nada,
de ninguna manera, de ninguna manera. Y yo doy gracias a Dios porque Casa del Padre realmente por muchos años, nunca yo recibí absolutamente nada. Cuando comenzó Casa del Padre en nuestra casa, no, nosotros no necesitábamos, queríamos dar, queríamos todo. Fueron más de 35 años sirviendo allí, desbaratando la casa, subiendo los muebles, todo. En los tiempos más duros, cuando vivimos una situación económica muy dura, Casa del Padre nunca pensó en que yo tuviera una necesidad, en que mi esposo tuviera una necesidad. Y a veces yo gemía delante del Señor porque fue un tiempo muy duro. Pero Dios nos bendecía por otra parte. Pero un día nunca olvido a mi amada Enalba. Enalba era la tesorera de Casa del Padre. Ella ya partió con el Señor, una mujer muy preciosa. Y un miércoles ella me llamó que tenía que llegar muy temprano. Ella subió a mi estudio y empezó a llorar y a pedirme perdón porque Dios la había confrontado. Y la confrontación era si de verdad Casa del Padre estaba bendiciendo mi vida. Y ella tuvo que ser confrontada y tuvo que hablar con parte del liderazgo, y desde ese día ellos comenzaron a bendecir nuestras vidas. ¿Y quieres saber algo? Las finanzas de Casa del Padre se septuplicaron, o sea, fue algo maravilloso. Pero lo que quiero dejar en claro, nunca he servido a Dios por recibir dinero. De hecho, cuando me llega una invitación de otro país, de una iglesia, para un evento, para un congreso, lo primero que me preguntan es, ¿cuál es su tarifa? ¿Qué cobra? Por favor, no me ofenda. Yo recibí de gracia, yo doy de gracia. Y muchos me dicen, ¿pero y qué? Y si no dices nada, entonces no te dan nada. Y dije, es que a mí el que me contrató fue Dios. Y Él paga muy bien. Gloria a Dios. A Él toda la honra y toda la gloria. Entonces, conoce los procesos y el sufrimiento. Cuida del rebaño con amor y compasión. No lo hace por ganancia. Y número 4, bien importante, no abusa de la autoridad que Dios le ha dado. De ninguna manera. No la impone, no controla, no manipula, porque esa manipulación y ese control tiene su origen en la oscuridad y en lo oculto. Lo que es de Dios no necesita control y no abusa de lo que Dios le ha dado para subyugar a otros. Esa es la esencia del verdadero corazón pastoral. Ahora, en estos 3 puntos que he trabajado sobre lo que es un verdadero corazón pastoral, termino este primer punto preguntándole, ¿tienes un pastor o una pastora con estas características? Si lo tienes, agradece a Dios. Y si lo tienes o la tienes, estás obligado a honrar la vida de ese hombre y de esa mujer. No hay escapatoria. Voy a mi segundo punto entonces. Como lo he hecho con la honra a Dios, ¿cómo honramos a Dios? Como lo he hecho con la honra a padre y madre, Igna, ¿cómo puedo honrar a mi papá y a mi mamá? Lo acabamos de ver hace 15 días. Y ahora permítame tocar algunos puntos. ¿Cómo puedo honrar a mi pastor? ¿Cómo puedo honrar a mi pastora? Ahora, te hablo con autoridad. Soy pastora. Pero como dije antes, desde que conocimos al Señor, hemos honrado la autoridad que está sobre nuestras vidas. Con mi esposo la hemos honrado. Casa del Padre respeta y honra la autoridad a la cual pertenecemos. En Colombia, Filadelfia Central, mi pastora Miriam, que en estos días he estado muy preocupada porque la he visto muy desgastadita, orando mucho por ella. Y en la cobertura internacional que tenemos, porque el ministerio es mucho fuera del país,
son mis pastores Ralph y Dana Holland, quien le agradezco a Dios por la vida de los tres. Cuando estaba el pastor Colin, pues él también era nuestro pastor, pero él partió con el Señor. Pero hemos honrado la vida de mi pastora Miriam, del pastor Ralph y de la pastora Dana. ¿Cómo podemos honrar? ¿Cómo puedes honrar a tu pastor? ¿Cómo puedes honrar a tus pastoras? Número 1, reconociendo su llamamiento y su autoridad. En Mateo capítulo 28, ya el Señor partiendo para los cielos después de su muerte y de su resurrección, entonces el Señor habló a sus discípulos, ya cerrando su tiempo, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice: todo poder y toda autoridad me ha sido dada a mí. Ahora, a los 12 yo les delego, yo les imparto este poder y esta autoridad. Él no dijo: yo los voy a empoderar, por favor. Ese término no me gusta, lo usa mucho el feminismo. Él dijo: yo les doy poder y yo les doy autoridad y yo estaré con ustedes respaldándolos. Así es que cuando tú reconoces el llamado que hay en ese hombre y en esa mujer y lo respetas, ese llamado, y respetas la autoridad que hay, entonces tú estás honrándolo. Es una autoridad delegada por el Señor. Viene de parte de Dios. Es una autoridad que merece toda la honra y todo el respeto. Yo, en la definición de honra, estaba hablando precisamente de que la honra llega a ese punto de reconocer el valor, el peso que hay en esa persona espiritualmente hablando. Mire, quiero que me acompañe al libro de Hechos, en el capítulo 10, ¿no? Y es interesante que cuando la Biblia menciona a los centuriones romanos que aparecen en el ministerio de Jesús y aparecen también aquí en el libro de Hechos, es interesante que eran personas de autoridad en el ejército romano. El Señor en Mateo 8:8 se encontró con uno y vamos a ver cómo esos centuriones respetaban y honraban la autoridad religiosa de la religión judía, pero honraban y respetaron al Señor. Y aquí lo vemos en la vida de Pedro, Cornelio. Dice: había en Cesarea, versículo 1, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, centurión, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a uno que se llama Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y bueno, usted conoce la historia. Por otro lado, Pedro está teniendo una visión, está terminando un tiempo de ayuno, tiene hambre. No es difícil encontrar un hombre con hambre.
Seguramente usted lo tiene en casa o los tiene con los hijos. Y Pedro estaba con hambre y subió a la terraza y allí vio el lienzo con animales inmundos que el Señor le decía, mata y cómelo. Estaba preparando a Pedro y estaba preparando precisamente a Cornelio. Y es interesante que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Era un avivamiento. Este hombre estaba atraído por la religión judaica, pero ahora era atraído para conocer al Dios verdadero. Y entonces él convocó la gente. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, no permitió, Cornelio no tenía mucha idea, pero estaba honrándole. Pero lo hermoso es que Pedro en aquel momento lo levanta, no recibe gloria humana, lo encamina y ya sabemos lo que pasó en la casa de Cornelio. Pero al punto que voy es cómo él quiso honrar a Pedro. Él llamó su familia, sus amigos, y allí él reconocía la autoridad que el Señor le había entregado a Pedro. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo debemos honrar a los pastores? Reconociendo su llamamiento y su autoridad. Número 2, proveyendo salario para ellos. Proveyendo salarios. En el libro de la ley, en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quería decir? Que mientras los bueyes daban la vuelta con ese molino y estaban con sus patas trillando el trigo, no se les ponía bozal para impedirles comer. Ellos mientras trabajaban, ellos podían comer lo que querían porque era el premio para su labor. ¿Sabe? El Señor en el Evangelio de Lucas, qué hermoso, en el capítulo 10, versículo 7, el Señor dijo en las instrucciones que le dio a sus discípulos cuando les dijo vayan y anuncien, no lleven maleta, todas esas cosas, dice, no cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den, no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Y primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18, nueva traducción viviente, dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Mire, cuando nosotros con mi esposo conocimos al Señor, mi esposo antes de entregar su vida a Cristo, él oyó de los diezmos. Y mi esposo diezmó sin haber rendido su vida a Cristo. Cada mes diezmaba. Esta es la parte más dura para un cristiano, diezmar, pero para él no fue. Esa fue la revelación que él tuvo y lo hizo, y siempre tenía miedo que lo cambiaran de religión, pero el diezmo lo daba. Ahora, yo nací y crecí en un puerto pequeño, en Tumaco, y lo triste es que para esa época
las obras cristianas que habían, muchos de esos pastores del campo no recibían salario, no recibían, les enviaban a abrir obras, iglesias, pero pasaban mucho trabajo. Y Dios nos puso carga en unas vacaciones que fuimos a Tumaco, y puso carga en mi esposo y en mi vida. Y cuando Él vio esta situación de los pastores en una pobreza, en una miseria espantosa, oramos a Dios y sentimos del Señor dar la mitad de nuestros diezmos para esos pastores de mi pueblo. Por mucho tiempo nosotros aportamos para ellos, los bendijimos cada mes. Tenían su salario, en diciembre enviábamos, en junio enviábamos como si fuera prima, ya no dábamos solamente la parte de los diezmos, sino que ya dábamos porque Dios nos había multiplicado. Casa del Padre tiene esa bendición y eso es parte de lo que nació en el corazón de Dios para nosotros. Casa del Padre en esta pandemia, cuando vino toda esta parte del cierre de los edificios, de que no podíamos congregarnos, y durante la pandemia el Señor nos llevó a sembrar en ciertos corazones, en ciertos pastores. De hecho, en nuestro pueblo, Casa del Padre envía a un pastor del campo, un hombre muy agradecido, un hombre que nos bendice continuamente con sus oraciones, con sus mensajitos de gratitud, un hombre que vale la pena servir, sembrar en él y en su familia. Y ahora Casa del Padre, a través de las ayudas que recibimos por medio de la fundación, vamos a construir en esa iglesita el salón de los niños y a equipárselos con todo lo necesario, porque los niños tienen que recibir sus clases en un huerto a pleno sol o a lluvia. Así es que ha sido hermoso. El obrero es digno de su salario y tu vida es bendecida, tus bienes son multiplicados cuando tú honras. Mira, cuando se repartió la tierra en Israel, a 11 tribus le dieron tierra. La tribu de Leví no tuvo tierra, no tuvo heredad. Dios dijo, no le darán tierra a ellos porque yo soy su heredad y yo soy su porción, yo no les faltaré. Ahora, ¿qué era la bendición? Que cada tribu recibía su heredad, pero ellos daban los ejidos, el diezmo de su tierra a los sacerdotes. Y el sacerdote estaba bendecido. Y había el diezmo sacerdotal. Y había el diezmo congregacional. Entonces, qué hermoso es cuando puedes honrar de esa manera. Tú no sabes las necesidades. Tú no sabes las situaciones. Aparentemente todo está bien. Pero ha sido hermoso. Yo doy gracias a Dios porque yo he visto la mano de Dios en esto. Lo que nosotros sembramos por años, Dios nos ha traído cosecha. En esta pandemia no puedes imaginarte, Dios no nos faltó a nosotros como familia. Ha sido hermoso. Gente que nunca, nunca yo había pensado, ellos comenzaron a bendecir mi vida. Es increíble lo que el Señor hace. Entonces, número 1, reconociendo su llamado. Número 2, proveyendo salario rápidamente. Número 3, siguiendo sus pisadas. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oh, qué hermoso. Dice, no se olviden de sus pastores. Ellos les predicaron, ellos les enseñaron, ellos les hablaron la palabra de Dios. Miren cómo ha sido la conducta de ese pastor, de esa pastora. Cómo ha sido su conducta y cómo ha sido su vida de fe. Imiten. Valoren cada palabra enseñada. Valora cada palabra. Tú me ves parada aquí con gozo y compasión predicándote. Tú no sabes cuántas noches de desvelo, cuántas madrugadas temprano para buscar el pan para este día. La comida.
No soy la clase de persona que voy y busco aquí y allá y copio. No, es el corazón de Dios. Es recibiendo, es leyendo libros que de verdad pesan, buscando el rostro del Señor. Así es que yo te digo, ¿cómo honras? Valorando esa palabra. Yo sé que muchos escriben, qué lindo que escribas. Pero ¿qué me importa si tú escribes y no vives? Mejor no escribas. Es vivir. ¡Ay, qué linda la palabra! No, me honras cuando la vives, cuando esa palabra trae cambio. Imitando su conducta, su carácter, su vida santa, correcta. Imitando su fe. Siguiendo esas pisadas. Número 4, rápidamente. Amándolos, sirviéndolos y siendo agradecidas. Asegúrese de que su pastora, de que su pastor sabe cuánto usted le ama. Ahora, el amor no solamente está dentro, el amor se demuestra. El amor se demuestra con palabras, así como enseñamos a amar a los padres, amar al esposo. El amor es es un regalo de Dios en nuestros corazones, pero hay que expresarlo de muchas maneras, Dice la palabra en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan, esa labor, con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y esta es una parte donde responda como dice aquí esta escritura. Porque a veces el corazón de uno se entristece, enseña y busca y no cualquier palabra, y la gente se acostumbró a comer bien y ni valora la buena comida. Y a veces se escuchan cosas que nada que ver, se asombra. Eso duele al corazón, porque es trabajar por años para la madurez de una persona y llegar al punto de que después de 20 años siguen siendo tan niños y tal vez más niños que al principio. Y cuide de ellos, cuide sus espaldas. No permita que hablen mal de ellos. Si usted ama a sus pastores, si usted realmente los honra, no permita. Yo no permito eso. Cuide de ellos y cuide de la familia de sus pastores. No permita. Guarde sus espaldas. Número 5, orando por ellos. Orando por ellos. Cuando usted va a Mateo capítulo 26, el Señor ya estaba a punto de ir a Getsemaní, a la cruz. Y tomó sus 3 más cercanos y se los llevó para que lo cubrieran en oración. Usted sabe lo que pasó. Él se fue a un tiro de piedra, se arrodilló delante de su Padre. Él sabía que tenía escuderos atrás orando, pero 3 veces se levantó y 3 veces los encontró roncando, dormidos. A cada rato la gente te pide orar por ellos. Ante una necesidad, una adversidad, oramos. ¿Te acuerdas tú de llevar delante de Dios a la vida de tus pastores, a mi vida que te pastorea? ¿Cuántas veces realmente te has propuesto orar? A veces uno tiene que buscar escuderos. Y a veces el Señor me dice, de esos escuderos, últimamente estoy formando mi propio equipito pequeño, pero que sé que cubrirán mis espaldas en oración. Al Señor no oraron por Él. Fue a la cruz sin tener ese cubrimiento de oración. Si tú los amas, si los valoras, si los amas de verdad, dile, Señor, hazme sentir la necesidad de mi pastor, de mi pastora, para llevarla delante de ti continuamente. Entonces, tenemos aquí 5
5 maneras como tú puedes honrar la vida de tu pastor, de tu pastora. Y el próximo miércoles, la próxima conferencia que voy a estar dando para cerrar el seminario, te anuncio el título del mensaje: las recompensas para que aquellos que honran a su pastor, a su pastora. Hay recompensa, no se pierda ese mensaje con el que cerraremos y con el que nos prepararemos para ver la gloria de Dios. Entonces, maneras como tú puedes honrar y características de un verdadero corazón pastoral. Oremos y pidámosle al Señor que podamos responder a esta palabra. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que ciertamente es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, oro por cada oveja, por cada líder de Casa del Padre, pero también de otros países, de otros lugares que se conectan. Señor, que esta palabra les lleve a un alto en sus vidas, a reevaluar si de verdad están honrando su autoridad espiritual. Dios de la gloria, prepara sus corazones y Espíritu Santo, convénceles en lo profundo de sus almas. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición ha sido poder estar unidos en esta transmisión, en este día, y que la palabra haya sido eficaz en tu vida, que haya llegado a buena tierra, que es tu corazón, y que en estos días puedes estarla meditando para que haga su obra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Estaremos aquí esperándoles el otro miércoles. Que el Señor les bendiga y les guarde esta semana, y les amamos.